ocasión a compartir las Escrituras. Saludo de la Iglesia Bautista Reformada Salvación y Vida Eterna. Les envía saludos el pastor Alexander, el pastor Uber, el pastor Edwin, que en el favor de Dios próximamente también estará visitándolos por acá, así como el pastor Erley también estará visitando por allá. Quisiera preguntarle qué tiempo queda para el sermón. 45 minutos, pastor. Ok. Bueno, vamos a orar antes de dar inicio al sermón. Amado Padre que estás en gloria y majestad, te damos gracias, Jesucristo nuestro Señor, por este tiempo. Gracias por esta hora, que el Espíritu nos ayude, nos guíe, nos ilumine, nos consuele, nos exhorte, nos anime, nos edifique y sobre todo muestre a Cristo a través de las Escrituras y sea Él exaltado en esta tarde para la gloria del Padre eterno, en el cual nos regocijamos por la salvación que hemos dado a través de Jesucristo su Hijo. Espíritu de Dios, gracias porque estás con nosotros. Gracias porque has de glorificar al Santo de los Santos, el Rey de los Reyes y el Señor de los Señores en medio nuestro en esta iglesia. En Jesucristo te lo imploramos, eterno Padre, y te damos gracias. Amén. El sermón tiene por título: No somos deudores a la carne. Es un sermón que personalmente me ha confrontado, el Señor me ha estado enseñando y ministrando a través de él. Es uno de esos sermones que el Señor usa para hablarle a través del estudio de los textos, de las Escrituras. He tenido la oportunidad la semana pasada poder compartirlo en la ciudad de Cartagena. Hoy lo compartí en los dos sermones de los dos cultos de la iglesia y bueno, vamos a compartirlo hoy en la tarde con ustedes. Como les dije, el título es No somos deudores a la carne y vamos a estar exponiendo en el texto de Romanos capítulo 8, versos 12 y 13. Dice las Escrituras de la siguiente manera: Así que, hermanos, somos deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivimos conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. En muchas circunstancias, cuando tenemos alguna necesidad de cumplir algún gasto o alguna necesidad de dinero o por algún otro motivo, por lo general realizamos algún préstamo y así adquirimos una deuda de forma voluntaria, obligándonos a cumplir los compromisos pactados a través de unas cláusulas y firmando un pagaré como garantía. Muchas veces, gran parte de los años de una persona lo viven para pagar esas deudas que se adquirieron de forma consentida o voluntariamente. Bajo esa figura de compromiso de deuda, podemos denominar que este tipo de deuda adquirida es una deuda que se da de forma positiva. ¿Por qué positiva? Nosotros voluntariamente la buscamos, la adquirimos y nos comprometemos a cumplir. El apóstol Pablo, en el verso 12 de Romanos que acabamos de leer, él dice: deudores somos. Es una palabra que encuentra su sentido dentro de todo lo que el apóstol Pablo ha venido enseñando en el contexto inmediato o en los versículos que rodean este texto, sobre todo en los textos anteriores. Y por eso él comienza el texto con así que o de modo que. Se trata de una advertencia la cual el apóstol Pablo
quiere que le presten mucha atención. Y está dirigida específicamente a un auditorio determinado, a unas personas determinadas. De ahí que usa la palabra hermanos. Se la dirige a creyentes, a los cristianos que están en la iglesia de Roma. En este texto, el apóstol Pablo utiliza la palabra deudores para dar fuerza a la enseñanza que él quiere transmitirle a estos hermanos. Pero no cita esta palabra en un contexto de forma positiva, sino que lo hace de una forma negativa. ¿Qué quiere decir esto? Esta palabra deudores adquiere la connotación de obligación. En este sentido, está diciendo a los receptores originales de esta carta, quienes son creyentes, que no están obligados a. Esa es una forma negativa de esta palabra. La forma positiva es que estamos obligados a cumplir la deuda que hemos adquirido. Pero la forma negativa es que no están obligados a contraerlo. Un ejemplo, cuando le decimos a alguien porque tiene una necesidad, ¿qué le decimos? Endeuda, o sea, al préstamo, endeuda. Esa es una forma positiva. Pero ¿cuál es la forma negativa? Como entenderíamos esta palabra, no te endeudes. Esa es una forma negativa de expresar este texto. En este caso, y bajo ese contexto, la palabra deudores aquí es no están obligados por la carta. El creyente no está en obligación u obligado con la carta. No tiene deuda alguna para estar al servicio de ella. Ningún cristiano está obligado a servir a la carne. En pocas palabras, la advertencia que el apóstol Pablo está haciéndole a los creyentes en Roma es: no se endeude nuevamente con él. Y bajo ese contexto podemos entender mucho mejor este versículo cuando dice: deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a él. En las Escrituras vemos por lo general un contraste entre la vida en el Espíritu y la vida en la carne. La vida en el Espíritu es la misma vida del Espíritu Santo de Dios en nosotros. La vida en la carne es nuestra vida pecaminosa, la cual está representada por deseos carnales que se describen en Gálatas capítulo 5, cuando habla de las obras de la carne en un listado y habla del fruto del Espíritu. Y entendamos algo, en Roma hay creyentes judíos, pero también la gran mayoría son creyentes gentiles. Y el Evangelio está siendo esparcido hacia una cultura griega. Y en ese mundo griego había una separación entre espíritu y carne. El mundo de los dioses y el mundo de los hombres. El mundo espiritual, el mundo de los dioses era visto como algo sagrado, puro, bueno, perfecto. El mundo material era imperfecto. Se consideraba el cuerpo, la materia, la carne como malo. De ahí que para los griegos era una locura la cruz. ¿Por qué era una locura la cruz? Ya que el mensaje del Evangelio es la encarnación del Hijo de Dios, Dios hecho carne, Dios hecho materia y sobre todo muriendo. Y para la concepción de la cultura griega, esto no era posible. Por eso para ellos el mensaje de la cruz era locura. Pero es necesario entender bien que el cuerpo no es un elemento malo y que el espíritu del hombre no es la parte buena. Caer
en esto es dar continuidad al platonismo que había en esos momentos. Este dualismo que se dio en los griegos, hermanos, ha influenciado el pensamiento teológico evangélico en muchos hermanos y en muchas iglesias, colocando una lucha entre su carne y su mismo espíritu en el ser humano, en el hombre. Y hermanos, la lucha es de todo lo que nosotros somos como carne y espíritu en contra del Espíritu Santo de Dios, en contra de la vida del Espíritu de Dios en nosotros. La Biblia muestra al hombre como un ser integral, unido, un ser dicótomo, parte material y parte inmaterial, cuerpo y espíritu. Creó Dios al hombre del polvo de la tierra y sopló en él aliento de vida, y fue el hombre que un ser viviente. Vemos un cuerpo y el aliento de vida, y solo hay una separación de esto en la muerte, que posteriormente vuelve a unirse en la resurrección. El hombre es hombre. Usted y yo somos hombres, somos seres humanos, porque tenemos un cuerpo de carne y hueso, unido esa parte material con la parte material, carne y espíritu. Y en la misma gloria, hermanos, el día que seamos glorificados, el día que estemos delante de Dios, tendremos un cuerpo de carne y hueso, pero será un cuerpo glorificado. Muchos creen que en la gloria seremos como unos espíritus luminosos que andamos dando vuelta en el universo o volando en el espacio como fantasmas. Hermanos, el cuerpo de carne y hueso fue y es una gran realidad con relación a la resurrección. La resurrección del Señor Jesús es resurrección porque hay un cuerpo de carne y hueso. Sin ese cuerpo no hay resurrección. Sin ese cuerpo no lo hay. Miren, les invito a leer Lucas capítulo 24, verso 39. Estas son palabras del Señor después que Él ya ha resucitado. Después que Él se ha levantado de los muertos, se aparece a sus discípulos, a sus apóstoles, y miren lo que dice el Señor después que ha resucitado. Dice: mirad mis manos, o sea, miren mis manos y mis pies, mostrando las evidencias de la crucifixión, que yo mismo soy. Palpad, ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos. ¿Cómo qué? Como veis que yo tengo. El Señor Jesús resucitó con un cuerpo de carne y hueso. Estamos hablando que Él se levantó de los muertos, y bajo ese cuerpo fue que Él se presentó a sus discípulos. Hermano, y en ese cuerpo el Señor subió. Y ese mismo Cristo que habéis visto subir, así mismo vendrá. Ese cuerpo, ¿ustedes creen que se deshizo en el camino al cielo? Ahora bien, en la condición actual, cuando una persona peca, no peca una parte y la otra no. El hombre peca en todo lo que es. Muchas veces hay personas que dicen: es que mi carne pecó, pero mi espíritu se conserva puro. Cuando pecamos en todo lo que somos, hermanos. Peca nuestra carne, nuestro espíritu, nosotros pecamos en un todo. Y hay que entender la metáfora de la carne con relación al pecado y la vida del Espíritu de Dios.
Mire, la vida en el Espíritu no es con relación a nuestro espíritu, en el cual está unida nuestra carne, sino a la vida del Espíritu Santo en nosotros, hermanos. Muchas veces tenemos un pensamiento dualista, platónico, porque decimos, es que hay una guerra en mí entre mi carne y mi espíritu, en contra del Espíritu de Dios. Hermano, la Biblia no enseña que usted tiene una lucha de su carne y su espíritu dentro de usted, peleando, que su espíritu gira para acá y su carne tira para allá. Hermano, es un pensamiento dualista, platónico y gnóstico. Y muchas veces hemos sido enseñados y educados por ese concepto. La Biblia enseña, si usted mira Gálatas capítulo 5, que el fruto, los deseos de la carne es contra qué? Contra el Espíritu. Pero usted sabe qué espíritu habla ahí, el suyo o el del Espíritu Santo. El del Espíritu de Dios. Usted no tiene una lucha dentro de usted entre su carne y su espíritu. Usted tiene una lucha en todo lo que usted es, su carne y su espíritu, en contra de la vida del Espíritu Santo de Dios. Y ese Espíritu es el que nos ha dado vida, es el que nos ha infundido la vida cuando nosotros estamos muertos en delitos y pecados. Ese Espíritu es el que nos ha dado la capacidad para observar la santa ley de Dios y caminar en ella. El mortificar nuestra carne es abandonar nuestros deseos pecaminosos, los cuales van en contra de la voluntad de Dios, de los mandamientos de Dios. Y una persona que profesa ser cristiano, ser creyente y que quiere ser un discípulo o un seguidor del Señor Jesucristo, debe entender que la entrega es total al Señor. Todo nuestro ser. Por eso es que el Señor dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón, con todo lo que es parte material, parte inmaterial, todo lo que tú eres, con todo eso amarás al Señor tu Dios. Y hay una entrega total. Aquí no hay opciones para amar o buscar o entregarnos o obedecer al Señor. Y hermanos, dependiendo de lo que se escoja, las consecuencias pueden ser de bendición o pueden ser catastróficas para la vida de un creyente. El verso número 13 de Romanos nos muestra una cláusula condicional absoluta. Se enfatiza en dos formas de vida posible que un creyente puede llegar a tener en una iglesia o en una comunidad cristiana, y muestra sus consecuencias. Les invito a leer el versículo número 13 de Romanos. Porque si vivimos conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Este texto de Romanos nos muestra primeramente aquellos que se dejan influenciar por la carne y sus obras, cuya consecuencia es la muerte. El versículo habla de moriréis. Hermano, y presta atención a esta palabra dentro de este texto. Estas palabras, ¿a quiénes van dirigidas, mis amados hermanos? A los cristianos, a la iglesia de Roma. Y podemos hacer varias preguntas. Y dentro de esa pregunta podemos preguntar, ¿de qué clase de muerte está hablando este versículo? El consenso de la mayoría de comentaristas está de acuerdo de que está hablando de una muerte eterna. Entonces, surge otra pregunta. Si estas palabras son dirigidas a los cristianos, si son dirigidas a la iglesia, a los creyentes,
¿Puede perder el creyente su salvación? La respuesta a los que muy bien conocen este tema es no. Entonces, ¿bajo qué contexto entendemos esta palabra si Pablo la está dirigiendo a creyentes y no a no creyentes o a impíos? ¿Cómo así que moriréis? Dice el comentarista con relación a este versículo lo siguiente: es una terrible advertencia. Demuestra cómo aquellos que han recibido algún conocimiento de la verdad y a quienes Pablo se dirige como a hermanos pueden estar escogiendo y viviendo un camino carnal. La Biblia tiene mucha evidencia con relación a estos casos. Muchas veces usted habrá escuchado a alguien que estuvo en una iglesia cristiana, pero se apartó y murió en esas condiciones, a lo cual muchos dicen perdió la salvación. La verdad es que se perdió esa persona. La salvación es Cristo y es nunca se pierde. Pero la Biblia sí muestra qué pasa en esta persona que supuestamente conocen y han estado en la iglesia, pero al final se apartan. Primera a los Corintios, capítulo 15, verso 2. Les invito a que la miramos conmigo. Dice de la siguiente manera. Primera a los Corintios 15, 2. Por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si se retiene la palabra que Pablo ha predicado, serán salvos. Sino que creísteis en vano. Aquí Pablo le está escribiendo estas palabras a quienes, a la iglesia. Se la está escribiendo a creyentes, a los corintios. Y en esta iglesia sí que había problemas carnales, bastante. Pero él le dice: si retienen la palabra, soy salvo. Si no, creísteis en vano. O sea, parece como que en la iglesia hubiese un grupo que como que no retenía la palabra que el apóstol Pablo está escribiendo por medio de esta carta. Y es una enseñanza que no es nueva con relación al apóstol Pablo, sino que el mismo Señor ya nos había hablado con relación. ¿Ustedes se acuerdan de la parábola del sembrador y la semilla? La semilla es la palabra del rey. Y dice que una cayó en pedregales y fue de corta duración. Y otra cayó entre espinos, pero los afanes y el engaño de las riquezas ahogó la semilla. Pero una cayó en buena tierra, ese es el que oye y entiende. Uno de los principios teológicos que podemos deducir o sacar de esta parábola es que en algunos terrenos hay algún efecto pasajero de la palabra de Dios, pero en otros perdura para siempre. La falla no estuvo en la palabra, sino en el terreno. Y bajo ese contexto podemos entender un poco mejor la palabra moriréis, que está en el verso 13 del capítulo 8 de los Romanos. Miren, la expresión habéis de morir o moriréis está escrita de forma escatológica o hacia el futuro. Podríamos interpretar que los creyentes a los que Pablo les escribe y que siguen un camino carnal aún no son considerados como muertos, porque Pablo está usando una palabra escatológica y hacia el futuro, por lo cual deben oír y entender lo que Pablo está escribiendo y deben de arrepentirse.
para que no lleguen a ser como aquellos que están descritos en la carta de Judas y en la carta de Primera de Juan. Miren, vamos a ver lo que dice Judas, verso 4. Judas, verso 4, dice de la siguiente manera. No crean que este es Judas traicionero. Dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente. Esos algunos hombres, ¿a dónde han entrado encubiertamente? ¿Al mundo o a la iglesia? A la iglesia. Y el 12, ¿qué dice ahí mismo el verso 12? Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin aguas, llevadas de aquí para allá por los vientos de árboles, por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Miren, ahí habla de vuestro ágape, o sea, de vuestra comunión entre vosotros, de vuestro compartir, de vuestro amor. Son manchas en la iglesia, dice prácticamente Judas. Son personas que han salido de medio de la iglesia y que han permanecido en medio de la iglesia del Señor. Pero dice que son 2 veces muertos. Esto es como si hubiera un despertar, un cierto avivamiento, como dice Hebreos capítulo 6, dice que gustaron del don celestial, pero al final apostataron y quedaron expulsados de la gracia. ¿Y será que estas personas alguna vez habrán nacido de nuevo? La respuesta es no. La salvación es un don de Dios y los dones son irrevocables, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. La fe para salvación es un don de Dios, y ese don de fe para salvación es que irrevocable. Sin embargo, muchas personas ven un escape temporal de las contaminaciones del mundo en la iglesia, pero luego regresan a las mismas condiciones donde son 2 veces muertos. ¿O qué dice Primera de Juan capítulo 2 verso 19? Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Este texto de Romanos que estamos considerando está siendo dirigido a verdaderos creyentes. Y al usar una frase condicional, establece la condición de algunos que pueden estar siendo guiados por la carne y no por el Espíritu. Y se está dando en un contexto de iglesia. Y a estas personas que están viviendo bajo esta condición, si es posible catalogarla, se les puede llamar, entre comillas, cristianos carnales. La situación de la práctica, amados hermanos, del pecado puede acarrear una alta disciplina de parte de Dios, que inclusive puede llegar hasta la misma muerte física del creyente que tales obras pecaminosas hacen. Miren, en las Escrituras tenemos ejemplos. En las Escrituras tenemos el ejemplo del caso de incesto de los corintios, a quien dice Pablo que el tal sea entregado a Satanás o en manos de Satanás para su muerte. Literalmente el texto dice para la destrucción de la carne, a fin de que su espíritu sea salvo el día del Señor.
Esa fue una situación que se dio en medio de la iglesia de los Corintios. Y el caso era que un hijo tenía como mujer a la mujer de su padre, o sea, a su madre. Era un acto de fornicación, un pecado practicado de forma sistemática. No había arrepentimiento manifiesto. Y le hago una pregunta: ¿era el caso de un creyente en medio de la iglesia de los Corintios? Sí. Muchos difieren de esta interpretación, otros la confirman, pero llegamos a un mismo punto que concordamos, y es que el expulsar a un miembro que vive en pecado sistemáticamente fuera de la comunión de una iglesia puede llevarlo al arrepentimiento y volver al Señor y reconsiderarlo. Pero aquí está hablando un apóstol, y en este caso es Pablo. Y Pablo está diciendo: el tal sea entregado a la muerte o entregado a la destrucción de su carne. O nosotros podemos ver también en la cena del Señor. Ustedes saben cuando dice el mismo apóstol Pablo de la cena del Señor que muchos comen indignamente de la cena del Señor. Y dice que muchos están enfermos y otros ¿qué? Duermen. Y ese dormir es que están muertos literalmente. ¿O qué pasó con Ananías y Zafira? Murieron. Eran creyentes. Y esto sucedió en la iglesia de Jerusalén. Hermano, estamos hablando casos de creyentes dentro de una iglesia. Pedro vio que venía la mujer y le dijo: así como murió tu esposo, así también morirás tú. ¡Puf! Cayó y la sacaron. Pero ¿qué sucede, hermano? Aquí estamos frente a la autoridad apostólica del apóstol Pablo y de Pedro. Aquí estamos frente a esta autoridad de aplicar juicio repentino y tajante sobre ciertas personas y bajo determinadas circunstancias. Pero ojo, hermanos, tal autoridad apostólica no la tiene nadie hoy para que no se asuste. ¿Qué tal, hermano? Nuestros corazones muchas veces son: hoy morirán. Eso sucedió en ese momento porque ellos eran los apóstoles investidos de la autoridad de Dios. Todo esto nos lleva a considerar los resultados de la obra de la carne. Y esto es un asunto muy serio, hermano. No es un juego. Pero también, lastimosamente, muchas personas buscan el apartarse del pecado y malinterpretan y se van hacia el otro extremo. Se van al legalismo o al ascetismo. Buscan una vía para llevar una vida moral, santa, piadosa, una vida conductista, el cual les conduce a creer que ganarán la salvación basada en sus obras de justicia y no gracias a la gracia del Señor Jesús, quien es nuestra justicia. Controlar el pecado por nuestras propias fuerzas o esfuerzo es imposible, hermano. Terminaremos frustrados y derrotados. Tan imposible es que la misma Escritura nos muestra que es necesario morir. De ahí la vida en el Espíritu. El mismo apóstol Pablo experimentó esto. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Con Cristo estoy muerto, pero con Cristo también resucité. Para mí el vivir es Cristo. Y el apóstol Pablo le oraba al Señor. Le he orado 3 veces al Señor para que quite este aguijón de mi carne. Y palabras textuales del mismo Señor a Pablo: Pablo, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Por qué el Señor no le quitó ese aguijón a Pablo? No lo sabemos. Pero el Señor le dice: bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Es la gracia de Dios la que nos guarda, la que nos sostiene y nos sostendrá hasta el final.
El antiguo pacto con relación a la obediencia de los mandamientos de la ley de Dios era ¿cuál? Haz esto y vivirás. Y esto mostraba la expresión de la ley que revela lo que es bueno conforme a Dios y el carácter santo de nuestro Dios expresado a través de él, y lo que el hombre está obligado a realizar como ser moral. Esa es la verdadera manera de vivir para con Dios. ¿Me amas? Le dijo el Señor, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. ¿Guarda qué? Mis mandamientos. Esta mañana decía algo en la iglesia. La escuela dominical era los 10 mandamientos, el cuarto mandamiento, guardar el día del Señor. Y hoy estamos aquí honrando y cumpliendo ese mandato del día del Señor. Y reflexionábamos acerca de algo con relación a este tema del virus, del COVID, de todo lo demás. Y era que muchos no se congregan porque dicen que se van a contagiar en la iglesia. Pero hermanos, no aquí, sino hermanos de otra iglesia, van al trabajo, van a la tienda, hacen la cuenta bancaria, van a los centros comerciales y hacen toda esa diligencia, pero no vienen a la iglesia porque después se contagian. Y uno no entiende esa teología que ellos están viviendo con relación al cuarto mandamiento de congregarse y de guardar el día del Señor. Entendemos que hay algunas limitantes en algunos, pero yo personalmente no entiendo la posición de estos hermanos con relación a este tema. Y hermano, ama al Señor, guarda sus mandamientos. Y en el nuevo pacto, la santa ley moral de Dios está vigente y debe ser obedecida por el cristiano. Hoy en día no hay excusa. Señor, es que yo no puedo cumplir tu ley, yo no puedo cumplir las exigencias de tu ley. Hermano, en el nuevo pacto con Cristo, Dios ha colocado su Espíritu en nosotros para ayudarnos en la santificación y colocar nuestra fe en Cristo y darnos la fuerza necesaria para caminar en este camino como creyentes. Ezequiel dijo: y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y lo pongáis por obra. Cualquier otra clase de vida fuera de los mandamientos del Señor, fuera de la vida del Espíritu Santo en nosotros, fuera de la Sagrada Escritura, fuera de la vida del Señor Jesucristo en nosotros, es considerada como pecado y por lo tanto es muerte. Ahora tenemos la asistencia del Espíritu de Dios para cumplir, ver y observar la santa ley de Dios bajo el principio del amor. Un día, hermanos, el día de la glorificación, el día de la gloria, el día que el Señor aparezca, el pecado será apartado totalmente de nuestros cuerpos mortales, pero desde ya nuestro Señor Jesucristo nos ha garantizado la victoria sobre el pecado y tenemos una victoria legal. Y como resultado de esa victoria legal es que el verdadero creyente no puede ser condenado por el pecado por causa de la justicia de Cristo imputada en nosotros. Cristo condenó el pecado en su carne, en su cuerpo. Dios el Padre envió a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne, en el cuerpo del Señor Jesucristo. El Señor Jesús no conoció pecado, pero por nosotros se hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. En Él el pecado ya no se enseñorea más de los hijos de Dios. Por lo tanto, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No los que andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, hermanos. Y esa es una gran realidad a través de las Escrituras. Somos libres de la esclavitud del pecado, no para volver a estar al servicio de ese viejo hombre, de ese viejo amo o a la carne, sino que ahora tenemos un nuevo Señor, un nuevo amo a quien le debemos todo y a quien debemos entregarnos en todo. ¿Por qué
qué endeudarnos con la carne? ¿Por qué vivir para nuestros deseos pecaminosos y no para la gloria de Cristo? Entendemos, hermanos, que vivir en el Espíritu no significa impecabilidad. Y hay que tener esto claro. Y como creyentes luchamos por agradar a Dios. Nuestro viejo hombre se levanta en nosotros y muchas veces, hermanos, caemos. ¿Cuántos de los que están aquí no han pecado? A ver, levante su mano. ¿Quién no ha pecado? Todos hemos pecado. Y cuando eso sucede, las Escrituras dicen: abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y volvemos a levantarnos, así como le pasó a muchos santos del Antiguo y del Nuevo Testamento que pecaron y se levantaron. En el Antiguo Testamento pecó Adán, pecó Noé, pecó Abraham, Moisés pecó. ¿Usted sabe por qué Moisés no entró a la tierra de Canaán? Porque pecó. No glorificó a Dios en la agua de Mérida de la Biblia. Dice que pecó textual, literalmente. David. En el Nuevo Testamento, el caso más sonado entre muchos, tenemos a Pedro. Pero hay que entender, hermanos, que una cosa es pecar y arrepentirnos y volver a la comunión con Dios, y otra muy diferente es vivir de forma sistemática en el pecado y creer que vamos a quedar absueltos en el día final. Mucho cuidado cómo estamos viviendo nuestra vida de fe en el Señor. Si vemos la gracia como una gracia barata o la gracia como una gracia libertina, sin compromiso con Cristo ni su iglesia. Dice Daniel que en el día final, cuando todo esto ya acabe, se levante y haya la resurrección de entre los muertos, dice que quedarán muchos confundidos y turbados. Y el mismo Señor dice: muchos dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Aquí está hablando de los pentecostales, aquí no está hablando de los reformados. Los pentecostales son los que echan fuera demonios, profetizan, hacen milagros. Aquí entendemos que el contexto está hablando también de los judíos, pero el Señor está hablando también hacia el futuro. Y el Señor, ¿qué les va a declarar? Nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¡Wow! Yo no quiero estar ese día, Señor. ¿Usted quiere estar ese día, Señor? Pero los que viven bajo el señorío del Señor Jesucristo, bajo la vida del Espíritu en ellos, mortificando el pecado, batallando con su propio pecado, tomando la cruz y negándose a sí mismo, haciendo morir las obras de la carne cada día, a estos en el día final dirá el Señor: vengan a mí, benditos de mi Padre. Te hago una pregunta, mi hermano: ¿en qué lado de la historia quieres estar? En esta tarde hemos hablado de que somos deudores, no a la carne. En el texto de Romanos capítulo 8, versos 12 y 13. Oremos. Amado Dios, te damos gracias en Jesucristo nuestro Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por esta iglesia local, Señor, comunidad de gracia. Gracias por su pastor Reley, por su esposa, por su hijo, por los hermanos, Señor, que tú conservas y tienes aquí, y por lo que vendrán. Ayúdanos cada día, Señor, a permanecer fieles a tu palabra, como hasta ahora la venimos haciendo, a caminar de tu mano, Señor, a dar la buena batalla cada día. Ayuda a mis hermanos que tengan luchas, que tengan pruebas, que
que tengan tentaciones con su propio pecado y que vean a Cristo como la esperanza de gloria en sus corazones, como la fortaleza de gracia en su alma, y que cada día te vean a ti, Jesús, corran a ti, se peguen a ti, Señor, y tú reines cada día en ellos. Díselo, Señor, y gracias porque están bajo tu cuidado. En Jesucristo te damos gracias, eterno Padre. Amén.